Veremos la segunda parte de programación modular. Hemos visto y recordando, existen dos tipos de módulos que se pueden realizar dentro del lenguaje de programación Java. Son los métodos con retorno y los métodos sin retorno. Los métodos con retorno son aquellos métodos que van a resolver un problema y nos van a poder retornar la solución, ya sea de un dato o de un objeto. Los métodos sin retorno son aquellos que solucionan el problema dentro del método y también muestran la solución dentro del mismo. No existe ese retorno como en el anterior método. Para poder definir un método dentro de Java, tenemos nosotros la palabra public para decir que todos los métodos son accesibles por otras clases, ¿no? Por otros objetos. Tenemos la palabra static para decir que el método pertenece a la clase en la cual se está definiendo y no es necesario la definición de un objeto para poder llamar a ese método. Después tenemos el tipo de retorno, que en el caso de que nos retorne algo, colocamos el tipo de variable que va a retornar o el tipo de objeto que nos va a retornar. Y en caso de que no retorne nada, pues colocamos la palabra void. Después viene el nombre de nuestro método y le sigue entre paréntesis los parámetros que pueden ser desde 0 hasta n parámetros de entrada. Cada parámetro de entrada va a estar separado mediante una coma para poder definir qué es un parámetro de entrada y el otro es otro parámetro de entrada, ¿no? Y así sucesivamente, con cada posible parámetro de entrada se realiza esa separación por comas. Y dentro de las llaves nosotros realizamos la definición del método, ¿no? Eso básicamente es lo que hemos visto la anterior clase. Ahora veremos nuestro ejercicio del día de hoy. Vamos a realizar un método con retorno. El ejemplo me dice: escriba un método que reciba un valor entero y devuelva el número con sus dígitos invertidos. Por ejemplo, si nosotros tenemos el número que va a estar en la variable z 7631, este método nos debe retornar un nuevo número que lo vamos a denominar nz, el cual sus dígitos del número de entrada van a estar invertidos. Eso quiere decir, voy a descomponer del lado derecho hacia el lado izquierdo. Saco el dígito y lo coloco en el nuevo número. Y lo vamos a eliminar ese dígito que he descompuesto, ¿no? Saco el siguiente dígito, que va a ser el 3, y lo voy a componer en el nuevo número hacia la derecha, 3. Y vamos a eliminar este dígito. Saco el siguiente dígito, que va a ser el 6, y lo voy a componer en el nuevo número hacia la derecha. Y ese dígito se va a eliminar. Sacamos el siguiente dígito, que es el 7, y lo vamos a componer en el nuevo número hacia la derecha. Y este número de entrada que tenemos, z, se va a quedar en 0, porque estamos eliminando el último dígito. Al final de este método nosotros tenemos que retornar este nuevo número que hemos ido formando hacia la derecha. Y en el método principal lo vamos a almacenar en una variable para después mostrar el contenido de la misma. Entonces realizaremos nuestro análisis. Tenemos nosotros dentro del método un número z que tiene que ser un número positivo. Vamos a realizar esta validación en el método principal. Aquí ya vamos a estar seguros que el número que nos está ingresando como parámetro es mayor a 0. Necesitamos un nuevo número en el cual vamos a formar el número invertido. Así que voy a definir la variable nz en 0. Tenemos un ciclo repetitivo, un while, donde nuestra condición va a ser hasta que z sea diferente de 0.
Cuando z es 0, hemos terminado de descomponer todos los números y termina este proceso, ¿no? Voy a sacar el dígito que está más a la derecha. Para sacar ese dígito del número z, voy a sacar su módulo 10. Y ese dígito lo voy a almacenar en la variable d. Después, el siguiente proceso es eliminar ese dígito que está más a la derecha. Para eliminar decimos que nuestro número z va a ser igual a lo que tenía z dividido entre 10. Y con eso estamos eliminando ese dígito que está más a la derecha. Tenemos que formar nuestro nuevo número. Formamos. En nz voy a tener lo que tiene nz, que la primera vez es 0, multiplicado por 10 más nuestro dígito. En esta variable nz se va a ir formando el nuevo número hacia la derecha. Realizamos ese proceso hasta que z sea igual a 0. Al final de ese ciclo repetitivo, nuestro número está en la variable nz, así que vamos a retornar lo que contiene nz. Eso va a ser nuestro método que nos va a permitir invertir ese número. Veremos nuestro diagrama de flujo. A este método que nos está permitiendo invertir lo he denominado revertir y tiene un parámetro de entrada que va a ser z. Estamos realizando el proceso de realizar la inversión de los dígitos en la variable nz y voy a retornar lo que contiene nz y vamos a finalizar este método, ¿no? Para finalizar el método, al final vamos a colocar el nombre también de este método para decir que aquí finaliza el método. Nuestro programa principal, que sabemos que es nuestro orquestador, el que da la batuta al otro método que tiene que realizar un determinado proceso para solucionar el problema en sí, nos va a pedir un número de entrada. Ese número de entrada es n, si se pueden percatar. Estoy realizando la validación de que n sea positivo y después en el método estoy enviando el parámetro n. Este parámetro tiene un valor. Ese valor lo voy a pasar a este método. Estamos realizando un paso de parámetro por valor, ¿no? Entonces no importa, aquí lo puedo recibir en otra variable. Lo que se va a copiar es el valor que tenemos aquí. Y aquí se va a realizar la modificación de ese valor, ¿ya? Y vamos a retornar un resultado y ese resultado dice que se va a almacenar en la variable ni, que es número invertido. Y después voy a mostrar en el programa principal ese resultado y vamos a finalizar. Haremos correr este método. Como entrada vamos a tener nosotros el número 7631, que está almacenado en n. Preguntamos, ¿7631 es menor o igual a 0? No, falso. Entonces se va a salir de ese ciclo de while. Vamos a enviarle al método revertir el valor de n, que va a ser 7631. Ese valor, como estamos pasando paso de parámetro por valor, se va a copiar en la variable z. En z yo tengo el valor 7631 y con eso voy a trabajar. En el método nz va a ser igual a 0. Preguntamos, ¿z es diferente de 0? Sí, 7631 es diferente de 0. Ingresamos. En la variable d voy a tener z módulo 10. 7631 módulo 10 va a ser 1. Eso lo voy a almacenar en d. Y z va a ser igual a z dividido entre 10.
esto me elimina el dígito que está más a la derecha. Z va a ser igual a 763. En nuestro número NZ voy a realizar la multiplicación de NZ por 10 más el dígito. Realizaremos el proceso. 0 por 10, 0, más 1, 1. Entonces NZ tiene 1. Vuelvo a subir, pregunto, ¿Z es diferente de 0? Sí. 763 es diferente de 0. Ingresamos. En la variable D voy a tener Z módulo 10. 763 módulo 10 va a ser 3. Y Z va a ser igual a Z dividido entre 10. 763 dividido entre 10 va a ser 76. NZ va a ser igual a NZ por 10 más D. 1 por 10, 10. Más 3, 13. Volvemos a subir. Pregunto, ¿Z es diferente de 0? Sí. 76 es diferente de 0. Ingresamos. En la variable D voy a tener Z módulo 10. 76 módulo 10 va a ser 6. Y Z va a ser igual a Z dividido entre 10. 76 dividido entre 10 va a ser a 7. Z va a tener 7. NZ va a ser igual a NZ por 10 más D. 13 por 10, 130. Más 6, 136. Aquí voy a tener 136. Vuelvo a subir. Preguntamos, ¿Z es diferente de 0? Sí, 7 es distinto de 0. Ingresamos. En la variable D voy a tener Z módulo 10. 7 módulo 10, 7. Y Z va a ser Z dividido entre 10. 7 dividido entre 10 a 0. NZ va a ser igual a NZ por 10 más D. 136 por 10, 1360. Más 7, 1367. Volvemos a subir. Pregunto, ¿Z es diferente de 0? Falso. Z es 0. Se sale de este ciclo repetitivo y me dice que retorne lo que tengo en NZ. Voy a retornar 1367. ¿Y dónde se va a almacenar? En la variable NI, ¿no? Volvemos a darle la batuta al programa principal porque ya hemos terminado de realizar el proceso del método y lo vamos a almacenar ese resultado en NI. NI va a tener 1367. Mostramos el resultado y finalizamos este método. Entonces con eso hemos resuelto este ejercicio. Para realizar entonces la codificación del ejercicio nos vamos a ir a nuestro paquete modularidad. Nos vamos a crear una nueva clase al cual lo vamos a denominar invertir dígitos. Vamos a colocar primero la estructura que tiene que tener nuestra clase. Voy a colocar una descripción de lo que realicemos. Colocaremos añadir un método con retorno que realice la inversión de los dígitos de un número. Vamos a colocar, ¿no? En la primera parte se colocan las variables globales, aquellas que vamos a poder acceder en cualquier momento de nuestra clase. Después van a venir los métodos y después viene el método principal. De esa manera vamos a trabajar esta gestión. No tenemos todavía ninguna variable global,
para poderla definir, así que lo vamos a dejar esto entre comentarios. Nos vamos a ir a los métodos. Tenemos un método, entonces aquí vamos a colocar la estructura del mismo. Decimos que el método va a ser público para que pueda ser accedido por todos. Vamos a colocar que el método es estático, que pertenece solo a esta clase. Vamos a colocar el tipo de retorno que vamos a tener. Va a ser un número entero, porque vamos a tener un número con los dígitos invertidos. Nuestro método se denomina revertir y tiene un parámetro de entrada. Este parámetro de entrada va a estar dentro de los paréntesis. Decimos que el parámetro de entrada es de tipo entero y lo hemos colocado z a ese denominativo del parámetro. Definiremos nuestras variables que vamos a utilizar. Son nuestras variables globales, que son, nuestras variables locales, que solo nos sirven para poder utilizarlas dentro del método y van a tener un efecto dentro del método también. Nos hemos definido un nuevo número nz, después hemos definido d para poder realizar nuestra obtención del dígito, y creo que nada más. Hemos realizado nosotros primero la inicialización de nz en 0. Tenemos un ciclo repetitivo while, donde nuestra condición es que z sea diferente de 0. Aquí vamos a descomponer. Para descomponer vamos a tener del número z módulo 10. Y en z voy a tener z dividido entre 10. Ya tenemos el dígito que está más a la derecha. En nz voy a formar el nuevo número hacia la derecha. Entonces va a ser nz por 10 más el dígito. Aquí es el dígito. Así. Fuera del ciclo while, ya tenemos nosotros al finalizar el nuevo número con los dígitos invertidos en la variable nz. Entonces voy a retornar ese valor que está en nz. Hasta aquí hemos terminado nuestro método con retorno, que lo hemos denominado revertir. Nos iremos ahora a nuestro método principal. Colocamos la palabra PSBM y vamos a definir aquí, ¿no? Tenemos el número en el cual vamos a realizar la lectura de la entrada y tenemos NI, que va a ser donde yo voy a recibir la respuesta de nuestro método. Vamos a instanciar nuestro objeto de lectura. Vamos a colocar también la importación respectiva. Aquí. Y aquí está la importación. Listo. Realizaremos la validación de nuestra entrada. Para realizar la validación vamos a utilizar un ciclo do while, donde le voy a decir si el valor de n es menor o igual a 0, que me vuelva a pedir el valor de entrada. Aquí voy a colocar digite un número mayor a 0 y vamos a colocar la lectura en la variable n. Ya está aquí validado el dato de entrada. Vamos a llamar al método. Aquí vamos a colocar llamando al método revertir. Voy a recibir la respuesta en la variable ni. Llamamos al método revertir y le voy a pasar el número. Vamos a mostrar el resultado. Número invertido. Y voy a mostrar lo que nos han devuelto y está almacenado en NI. Verificaremos. Lo haremos correr con la prueba de escritorio que hemos realizado, ¿no? En el diagrama de flujo.
El número que hemos ingresado era 7631 y me dice el número invertido es 1367. Entonces ya estamos invirtiendo. Verificaremos la validación. Si colocamos un número negativo, digamos menos 5, me va a decir que otra vez ingrese el dato de entrada. Entonces colocaremos el número 843 y me va a decir que el número invertido es 348, ¿no? Entonces con esto hemos realizado la codificación. Realizaremos un pequeño resumen de lo que hemos definido aquí. Hemos creado nuestra clase que lo hemos denominado invertir dígitos. En la parte inicial estamos creando la definición de nuestro método revertir, que va a tener un parámetro de entrada que va a ser de tipo entero. Este método va a ser público, va a pertenecer a la clase static y le voy a devolver un dato de tipo entero y tiene el nombre revertir. Nos hemos creado las variables respectivas, estamos formando el nuevo número en nz y después de la formación estoy retornando ese nuevo número nz. En el método principal nosotros hemos validado el dato de entrada que está en la variable n, ¿no? Y aquí le estamos llamando al método. Lo que quiero resaltar es que cuando yo paso al método los parámetros por valor, fíjense que yo voy a leer el dato de entrada en n y le voy a enviar el valor de n. Este valor se va a copiar, por eso estoy pasando paso de parámetro por valor. Se va a copiar en esta variable z y aquí voy a trabajar con nz. Perdón, voy a trabajar con z para poder descomponer. Este método me devuelve un valor y ese valor se va a almacenar en ni y eso es lo que voy a mostrar. Entonces la forma en la que procedemos para poder resolver este tipo de métodos con retorno.